Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a aprender algo asombroso acerca de la educación en Colombia. En Colombia, los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, ahora es gratuito, en eso ahora se avanzó, sí. Pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años. No hemos mejorado un punto. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. Pero no solo la inversión, la calidad es de las peores. Un dato para ilustrar y ligar con el tema. En Colombia, ¿cuántos jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica? En este país, como la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad, y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país. Los países que salen adelante son los que invierten en ciencia y en educación. No más casas de cobranza en los créditos del ICETEX. El ICETEX me prestó 29 millones de pesos, he pagado 30 y aún me están cobrando 26 millones de pesos. Y las casas de cobranza, por supuesto, me han cobrado más del 125% de intereses. Contrata con presupuesto de los colombianos a 2 casas de cobranza cada año por valor de 9.000 millones de pesos. Adicional a esto, las casas de cobranza le pueden sonsacar al estudiante deudor el 10% del saldo que debe. Es decir, las casas de cobranza en 2014 se ganaron aproximadamente 33.000 millones de pesos. No podemos permitir que las casas de cobranza se sigan enriqueciendo a costillas de los estudiantes más necesitados del país, a costillas de los egresados que no consiguen empleo. 97% de los deudores ICETEX son personas de estrato 1, 2 y 3. ¿Y en Colombia qué nos ha pasado? ¿Cuáles son las causas de la mala educación en Colombia? ¿Cuáles son las causas que ya se ha aceptado todo el mundo que es mala? Pero ¿cuáles son las causas? Yo sostengo la tesis de que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado. O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito de todos los gobiernos. La doble jornada, entonces unos muchachos estudian por la mañana y otros por la tarde en el mismo edificio. Y eso les pareció una genialidad. ¿Y saben qué quiere decir eso? Se mencionó aquí una vez, quiere decir que los muchachos de la doble jornada están en las aulas 30% menos a lo largo de todo su colegio que los que están en doble jornada por la mañana y por la tarde. ¿Por qué la élite colombiana asume la lógica que es la que se asume en esta decisión, y es que los hijos de los ricos tienen 30% más de clases que los hijos de los pobres, o de los ricos, o de algunas clases medias? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Fue inconsciente? ¿No se dieron cuenta? No, fue consciente, y todos los gobiernos hasta este han mantenido la doble jornada como una política educativa del Estado colombiano. ¿Recuerda ese profesor que le enseñó a escribir y ese otro que le enseñó a leer? O de pronto, si usted es muy ñoño, el que le mostró que las matemáticas tienen su encanto. Pues a ese profesor le ha tocado acostumbrarse a salir a la calle para pedir que le paguen un poquito mejor. Y por eso año a año los vemos protestando. Veamos qué pasa. En este cuento tenemos 2 protagonistas: el gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, más conocida como FECODE. Comencemos con los profesores. Los 270.000 docentes de colegios públicos del país dijeron que no iban a dar más clases a menos que les cumplieran con ciertas condiciones. Las peticiones no son nuevas. En 2013 los maestros pararon para pedir una mejor atención en salud y el pago de sus pensiones. Y en respuesta a eso, el gobierno empezó a crear un sistema de salud decente, que por cierto está colgado. En el 2014, de nuevo dejaron de dictar clases para exigir que les subieran el sueldo, y el gobierno lo subió. Y un año después, los desacuerdos llegaron a un punto máximo cuando Gina Parodi era ministra de Educación. En ese momento, entre muchas otras cosas, se acordó que los salarios iban a subir poco a poco. Y este año, vuelva y juegue. Hoy lo urgente es que les paguen más por el trabajo. No les han ajustado el sueldo este año a pesar de que todo está carísimo. Y el gobierno sigue sin cumplirles con los acuerdos
acuerdos a los que llegaron en el 2015. Así es muy berraco que un profesor viva bien. El gobierno, que tiene un problema berraco, no tiene plata. Es verdad, Colombia está quebrada. ¿Con qué la curaremos? ¿Con cáscaras de huevo? ¿Burritos al potrero? ¡Que pase el rey! Pero el gobierno no ha mostrado la voluntad de utilizar bien la plata que sí hay y arreglar un poco este desorden. Pero entre tanto ruido se le pasan unos temitas, como el pésimo servicio de salud que tienen los profesores, como que en la jornada única los niños no estén apachurrados, como incentivar a los profesores para que estudien más, como garantizar que los colegios públicos sean tan buenos como los privados. Veamos, por ejemplo, que la educación es demasiado cara para que los profesores se especialicen con las chichiguas de salarios que reciben. ¿Qué nos importa un rábano leer y nos da pereza pensar? Que el 40% de los jóvenes en Colombia no terminan el bachillerato y que la mejor educación está hecha solo para los más ricos. Tengamos algo claro, tratar bien a los profesores nos debería importar a todos. Lo que está en juego es el futuro de la gente que puede moldear la personalidad de los jóvenes. En muchas ocasiones en esos pueblos solos y apartados, dominados por la violencia, los profesores son la única representación de la razón. Han hecho el trabajo de curar a la sociedad de la guerra. Estas son María y Sofía. Las dos viven a miles de kilómetros de distancia, una en España y la otra en Colombia. A pesar de vivir en dos continentes distintos, las dos tienen muchas cosas en común. A ambas les gusta levantarse muy temprano para peinarse y prepararse antes de ir al colegio. A María le encanta desayunar cada mañana con su padre. A Sofía también, pero tiene que desayunar sola porque sus padres madrugan para ir al trabajo. María tarda 6 minutos en llegar al colegio. Sofía más de 30. Aunque las dos son muy buenas estudiantes, la escuela de María es más moderna que la de Sofía y su índice de fracaso escolar es prácticamente nulo. Por la tarde, María estudia inglés junto a su padre. Sofía tiene que ayudar al suyo y allí aprende cosas muy valiosas, pero apenas le queda tiempo para estudiar. Las vidas de María y Sofía son muy distintas, aunque las dos comparten una misma pasión: ver jugar a su selección. Para María su equipo es el mejor del mundo, para Sofía también. Sofía es de España y María es de Colombia. Las cosas no siempre son lo que parecen. Si buscamos fuera de los tópicos, podemos encontrar el norte en el sur en el norte, y los muchos mundos que el mundo contiene. Sé curioso y descúbrelos. Por último, decir esto: ¿por qué es tan mala la educación en Colombia? Y ya he advertido que es una política de Estado, y la explicación es fácil de entender: es que aquí no hay un sueño de un país próspero de verdad, nunca lo ha habido. Y es obvio la idea de dime qué país quieres y te diré qué educación necesitas. Si lo que quieren es un país como este, pues esa educación es apropiada. Si quieren un país especializado en la producción de materias primas agrícolas y mineras, no necesitan más educación. Si quieren dejarle a los alemanes y a los franceses y a los gringos y a los japoneses el mundo complejo de la ciencia y del conocimiento y quedarnos nosotros aquí en la mediocridad productiva, esas universidades están buenas y la élite siempre podrá irse para las Ivy Leagues a estudiar, digamos, como debe ser y como debería ser para todos los ciudadanos de este país. Debate sobre si está sirviendo o no este programa Ser Pilo Paga para, de alguna manera, establecer un tipo de educación en el que las universidades públicas prácticamente estarían, digamos, posando de más feas. Esa es un poco la situación que estamos viviendo aquí, y unos dicen que sí y otros dicen que por otro lado, yo quisiera realmente, a veces siento que estamos en una discusión muy desde Bogotá.
y que Pilo Paga se nos vuelve Bogotá. La educación superior no es solo para que alguien salga a conseguir un trabajo. Lo que tenemos que lograr en nuestro sistema de educación superior es una formación integral. Y no hay nada más interesante cuando hablamos de formación integral que la movilidad de una persona entre ciudades que se desplace. Puede ser en un país o entre países. Eso a la formación integral le da una dimensión a la persona en adaptabilidad, en capacidad de interacción, en lo que son esos valores de ciudadanía y de reconocimiento que tanto pedimos en esta sociedad. Entonces, que un joven que viene de Puerto Asís llegue a Bogotá, a Medellín o a Cali, eso en formación integral no tiene precio. Todos los pilos a las públicas ¿Pero y se por acabó qué? el problema. No, porque las públicas son de muy alta calidad. Pero yo aquí, porque son recursos públicos. Para todos. Pero yo quisiera agregar un argumento. Creo, el argumento es el siguiente. Lo ideal en una política pública es que sea evaluada. Tú empezaste así, ¿qué nos dice la evaluación? Yo sí tengo que mostrar mi total extrañeza, porque la misma entidad que inspiró el programa, la misma entidad que es la más beneficiada con 50.000 millones y 1.903 pilos, fue quien la evaluó. El sede de la Universidad de los Andes. Eso es impresentable. Impresentable que la misma entidad sea juez y parte. En particular, ser pilo aumentó la probabilidad de acceder a universidades acreditadas privadas en 47 puntos, sobre una media, lo cual representa que se multiplicó por 15. Después dicen, por ejemplo, que 2 meses después de haber sido anunciado ser pilo, el 30% de los estudiantes de primer año de esta universidad eran pilos. 1 año después, los nuevos estudiantes de la Universidad de los Andes, 40% son pilos, y lo ven como una ventaja. Después dicen, 5 universidades, los Andes, la Jorge Tadeo, la Javeriana, la Ingeniería de Antioquia, el número de solicitudes para los programas de pregrado casi se duplicó. Y comentan, mientras que la Nacional bajó, pero lo ven como un punto favorable. ¿Por qué? Porque lo están leyendo con el ojo de una entidad privada. Esto no debería pasar en Colombia. Ser pilo no paga, gritaban hace una semana. Si la pública se acaba. Yo estoy de acuerdo con el Consejo. Entonces acá se ha planteado que no se puede decir que ser pilo paga es el sistema de educación superior, pero ¿por qué no me refutan que los recursos adicionales que siempre se adicionan para la educación superior o son para el ICETEX o son para ser pilo paga? Tanto así que el sistema universitario estatal tuvo que salir a decir, oiga, el 0.2 del IVA, que en teoría justificó Juan Manuel Santos en el Congreso de la República diciendo que iba a ser para las universidades públicas, después cuando la reforma tributaria estaba en el horno a punto de salir, entonces dijeron, no, mentiras, que esa plata también se la compartan al ICETEX y a ser pilo paga. No son programas complementarios, son programas que en la práctica, con el presupuesto que se le asigna a las universidades públicas y a ser pilo paga, han sido sustitutos, porque las universidades públicas le han pedido al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación Nacional que le asigne más recursos. ¿Y sabes cuál es la respuesta siempre? No hay plata. Pero en cambio para el ICETEX, como es la propuesta de presupuesto general de la Nación para el 2018, le duplicaron el presupuesto, 0.9 billones de pesos adicionales. Yo traje esta gráfica que muestra cómo ha sido la variación de los recursos del ICETEX en los últimos 10 años. ¿Por qué esto mismo no ha ocurrido con las universidades públicas? Aquí no hay ninguna libertad de elegir. Los estudiantes de ser pilo paga, y lo dijo la ministra Janet Gija, prefieren como primera opción universidades públicas, pero porque no pueden acceder a ellas porque están quebradas, y no lo maquille, ministra. Eso es la libertad de elegir, no el programa de ser pilo paga, que no es una beca sino un crédito. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué? ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio más o menos así. ¿Cierto? Así. Con la lonchera. Mi hermano le decía ronchera porque arrunchaba un huevo duro, un banano, un chico. Llegaba así. ¿Cierto?
Y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear, claro, uno llega a la casa. El problema es el sindicato, los profesores. Los profesores le aplican a uno la misma matemática a todo. Imagínense la lógica del lenguaje. Debería ser como así, ¿o no? El lenguaje es una vaina. Pongan en movimiento a cada materia. Por ejemplo, si le ponen movimiento a la matemática es como así, ¿o no? ¿Cierto? Exacta. 3 por 3, 9. 2 por 8, 16. 7 por 5, 45. 9 por 7, 63. Si uno le pone lógica al lenguaje sería como así, ¿o no? Todo lo que uno puede decir con el lenguaje, puede cantar, puede insultar, puede lo que quiera. El lenguaje es un movimiento permanente. Y sin embargo, A, ante, bajo, cabe, contra, de, sigue, le van volviendo uno todas las materias. Así. Entonces nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. De lo que le enseñan y lo que uno necesita. Ejemplo típico. A mí me enseñaron que testículo o gónada pende de dos filamentos llamados gobernáculos testis y está unido a la próstata por el epidídimo o el epiléptico y tiene dos funciones glandulares. Una endocrina y una exocrina. La endocrina es producir testosterona, la exocrina es producir espermatozoide. Y está revestida de 7 capas de afuera hacia adentro que en su orden son escroto, dardo, muscular, vascular, epitelial, fibrosa y epiloide. Y todo el mundo cree que los testículos son unas huevas. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.